Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, queridos oyentes, les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la parte final del credo, en el artículo de creo en la resurrección de la carne. En concreto, entramos en el apartado que dice la resurrección de Cristo y la nuestra, revelación progresiva de la resurrección. Leemos el primero de los textos y lo comentamos. Dice el 992. La resurrección de los muertos fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo. La esperanza en la resurrección corporal de los muertos se impuso como una consecuencia intrínseca de la fe en un Dios creador del hombre todo entero, alma y cuerpo. El creador del cielo y de la tierra es también aquel que mantiene fielmente su alianza con Abraham y su descendencia. En esta doble perspectiva comienza a expresarse la fe en la resurrección. En sus pruebas, los mártires macabeos confesaron esta fe en la resurrección. Ahora vamos a leerlo. Bien, pero aquí la primera afirmación importante es que la fe en la resurrección, como otros aspectos también, ¿no? Pues no fueron revelados desde el primer momento al pueblo de Israel como un catálogo de verdades teóricas, sino que el pueblo las fue descubriendo poco a poco en su peregrinación. La revelación es progresiva, esto es importante que lo entendamos. La revelación es progresiva y en Cristo tiene el culmen, ¿no?, de la revelación. Por lo tanto, no nos escandalicemos pues porque en los primeros estadios de la revelación pues podamos encontrar revelaciones, o sea, concepciones en el Antiguo Testamento que no sean plenas. Igual que Jesús dijo aquello de se os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo ahora. Es decir, Jesús es consciente de que la revelación del Antiguo Testamento era parcial, pues no era íntegra. ¿Por qué? Porque Dios no había querido descubrirse totalmente en el Antiguo Testamento. No es por falta de voluntad de Dios, sino porque también el hombre no tiene la capacidad de recibir la revelación de Dios pues de una manera íntegra e instantánea. Tiene que prepararse para ello. Igual que a un niño, pues antes de darle pues la chuleta, primeramente le hemos dado la papilla. Y no sería capaz de digerir la chuleta si primeramente no hubiese digerido pues la papilla y no hubiese recibido pues la leche de pecho. Algo así también ocurre en la revelación. No hay que escandalizarse ni perder la perspectiva de que haya pues unos pasos intermedios hasta llegar al convencimiento pleno, ¿no?, de la fe en la resurrección y en otros aspectos. De hecho, pues algunos especialistas y conocedores del Antiguo Testamento pues claramente reflejan, y también hemos tenido ocasión de hablar aquí de ese tema cuando hemos hablado de qué concepción había en el Antiguo Testamento de las almas que habían muerto y estaban en el Seol. Bueno, dicen los expertos en la Sagrada Escritura que por lo menos se conocen como 6 concepciones distintas en las que el pueblo de Israel fue poco a poco progresando en el más allá de lo que él creía del más allá de la muerte, hasta que finalmente pues ya clarificó su idea de la inmortalidad del alma y de la resurrección al final de los tiempos. Eso poco a poco se va clarificando. Como digo, porque Dios también tiene la paciencia para revelarse, la paciencia de que el pueblo de Israel vaya madurando. Y además también porque es que Yahvé quiere revelar no como únicamente unas enseñanzas teóricas, sino que quiere que el pueblo de Israel llegue a esos convencimientos por experiencia propia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Por ejemplo, Israel llegó al convencimiento del monoteísmo, de que no había más que un solo Dios, pues no como una mera enseñanza teórica, dicha por un profeta, sin más, no, sino que
ese convencimiento de que no había más Dios que Yahvé, lo fue adquiriendo en contacto con la realidad, en contacto con su historia. Al principio, cuando el pueblo de Israel ve cómo Yahvé les saca de apuros y les guía, ellos van diciendo, ¿qué pueblo hay que tenga un Dios como el pueblo de Israel? Nuestro Dios es un Dios más poderoso que los dioses de otros pueblos. Y va avanzando la revelación y su convencimiento se hace más fuerte hasta el punto que dicen, pero ¿cómo que más fuerte que otros dioses? Es que no hay más que un solo Dios. Los demás son dioses, son hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, son ídolos. Eso es, son piedras, son metales preciosos, pero ahí no hay nada. Bien, pero a eso van llegando poco a poco por convencimiento, porque ven cómo Yahvé les protege, ven cómo Yahvé les guía, y pasan poco a poco de tener la experiencia de que Yahvé es el principal de los dioses, a decir, no, es que no hay más que un solo Dios creador de cielo y tierra. Dios, por lo tanto, tiene paciencia en su revelación, porque quiere que los convencimientos de fe no sean meramente enseñanzas teóricas, sino que se hayan llegado a ellas por una profunda experiencia. Bien, pues aquí con el tema de la resurrección pasa algo parecido. Lo que ocurre es que en ese progresivo crecimiento, ¿no?, al más allá de lo que ocurre en el más allá de la muerte, ellos van pasando del convencimiento de que si Dios fue el que creó en los cielos y tierra, si Dios fue el creador del hombre entero, cuerpo y alma, el creador de cielo y tierra, pues evidentemente Dios no se arrepiente de lo que ha creado. Y Dios no crea y no ama para luego dejar de o hacer desaparecer aquello que ha amado. El Dios Todopoderoso, el que creó de la nada, Él tiene poder para recrear desde los restos mortales. Así pues, desde la fe en la creación se llega a la fe en la resurrección. Y además también por una conclusión bastante lógica, ¿no?, que es la conclusión de decir, si Dios ha creado al hombre por amor, es que acaso Él se va a desdecir de ese amor, de eso que moldeó con sus manos, que moldeó con sus manos el barro de la tierra. Dios se va a desdecir de lo que Él quiso y Él amó. No. Dios ama y esa alianza de amor no la rompe nunca. Por lo tanto, Dios recrea al hombre en la resurrección como un signo también de que esa alianza de amor permanece. Estas fueron un poco las consideraciones lógicas que al pueblo de Israel le fueron a ir madurando, madurando en sus convicciones. Es algo hermosísimo, ¿no?, ver cómo las verdades de fe tienen sus consecuencias lógicas y poco a poco, por lo tanto, se va madurando en ello. Bien, hay un texto al que nos remite el catecismo, que es el texto de los Macabeos, que es uno de los textos ya más finales, uno de los últimos textos del Antiguo Testamento, ya más cercanos a la llegada de Jesucristo. Y ahí ya vemos con claridad cómo se había llegado a una fe muy clara en la resurrección. ¿Recordáis aquel suceso en el que una madre y unos hijos son martirizados por el motivo de que no habían querido ceder a la imposición de un rey malvado que les obligaba a hacer unas prácticas contrarias a la ley judaica? Recuerdo brevemente el texto. Sucedió también que 7 hermanos apresados junto con su madre eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de los demás, decía así: ¿qué quieres preguntar y saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de nuestros padres. El rey, fuera de sí, ordenó poner al fuego sartenes y calderas. En cuanto estuvieron al rojo, mandó cortar la lengua al que había hablado en nombre de los demás, arrancarle el cuero cabelludo y cortarle las extremidades de los miembros en presencia de los demás hermanos y de su madre. Cuando quedó totalmente inutilizado, pero respirando todavía, mandó que le acercaran el fuego y le tostaran en la sartén. Mientras el humo de la sartén se difundía lejos, los demás hermanos junto con su madre se animaban mutuamente a morir con generosidad y decían: el Señor Dios vela con toda seguridad, se apiadará de nosotros, como declaró Moisés en el cántico que atestigua:
se apiadará de sus siervos. Cuando el primero hizo así su tránsito, llevaron al segundo al suplicio, y después de arrancarle la piel de la cabeza con los cabellos, le preguntaban: ¿vas a comer antes de que tu cuerpo sea torturado, miembro a miembro? Él respondió en su lenguaje patrio diciendo: no, pero ellos por ello también sufrió a su vez la tortura como el primero. Al llegar a su último suspiro, y fijaros cómo se está narrando una tortura cruel, al llegar a su último suspiro dijo: tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará una vida eterna. Es un texto maravilloso, ¿no? Un texto impresionante en el que la fe en la resurrección les hace capaces de afrontar, ¿no?, pues este martirio tan cruel. E incluso cuando van llevando uno por uno a todos los hijos, cuando llega el cuarto, ya en el versículo 14 dice: cerca ya del fin, decía el cuarto, es preferible morir a manos de hombres con la esperanza que Dios otorga de ser resucitados de nuevo por Él. Para ti, en cambio, no habrá resurrección a la vida. Aquí también no únicamente se cree en la resurrección, sino fijaros que se habla de resurrección a la vida y resurrección para la muerte eterna, ¿eh? Recuerdo que en alguna ocasión alguno de los oyentes preguntaba porque es verdad que puede haber algún texto en la Sagrada Escritura que parezca que hable de resurrección para la vida eterna, para la vida del cielo. Bien, también, por ejemplo, en este caso se matiza, ¿no? Tú no resucitarás para la vida eterna, distinguiendo en que se pueda resucitar para la muerte eterna o resucitar para la vida eterna en el cielo, ¿eh? Es decir, dicho nuestros conceptos claros, se puede resucitar para unirse con el alma en el cielo o para reunirse, ¿no?, sustancialmente con el alma, con la propia alma en el infierno. Bien, es un texto, por lo tanto, muy claro. Había ido desarrollándose la fe del pueblo de Israel y llegó a este convencimiento fuerte. Aquella madre fue capaz de decirles: yo solo sé que Dios os engendró en mi seno, dice esa madre. Fue un milagro de la creación, ¿eh? Yo os concebí y yo fui consciente de que en esa concepción Dios hacía un milagro de la creación en su seno, en el seno de esta madre. Bueno, pues si Dios os creó y infundió vuestra alma, ¿no?, ella cree plenamente, esa madre les anima a sus hijos a creer plenamente que quien les creó les recreará en la resurrección. Un texto pues contundente que también se ve, también en el catecismo nos sugiere otro del libro de Daniel, en el que también se ve pues que cómo ha ido desarrollándose la fe en la resurrección. Es el libro de Daniel 12:1-13, que también pues recomiendo para la lectura, y quizás un poco por brevedad, etcétera, no vamos a leer entero. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Los
Dice el punto 993. Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos que la niegan responde: vosotros no conocéis ni las Escrituras ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Hay un texto muy interesante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 6, en el que aquí se nos hace referencia a él, ¿no? Un texto en el que se ve cómo en el pueblo de Israel había divisiones en el tema de la fe en la resurrección, mientras que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Mientras que los fariseos creían en la existencia de los ángeles, los saduceos no creían en tal cosa. Digamos que los saduceos se habían quedado como en la primera parte de la revelación. Ellos habían quedado como en los primeros estadios de la revelación, pero no habían ido aceptando los libros que progresivamente, los libros sapienciales, etcétera, que habían ido desarrollando esa revelación primera. Por lo tanto, mientras que los fariseos habían ido, porque ojo, nosotros ponemos siempre la palabra fariseos pues en un sentido negativo, pero vamos a ver, los fariseos estaban mucho más cerca pues de lo que enseñaba Jesús en muchas cosas que los saduceos. Ellos habían ido aceptando, los fariseos, pues el desarrollo de esa revelación a lo largo del Antiguo Testamento, habían ido aceptando los libros sapienciales, etcétera, los libros proféticos, y entonces estaban mucho más abiertos, en teoría por lo menos, en cuanto a doctrina, estaban mucho más abiertos para recibir al Mesías que los saduceos. Luego otra cosa es no la doctrina, sino otra cosa son las actitudes personales, ¿no? Bien, pero en este contexto digo, cuando a Pablo, que no olvidéis que Pablo había sido fariseo, había sido judío, pero además, digamos, de la secta de los fariseos, y muy celoso en el cumplimiento de la ley, y hasta el tal punto de que él había perseguido a Jesús pues por esa especie de celo farisaico, ¿no? Bien, pues cuando a Pablo le cogen preso, él con mucha astucia, como ve que el Sanedrín, que le está juzgando, está compuesto en parte por fariseos, en parte por saduceos, porque el Sanedrín era como la asamblea de Israel en la que estaban representados pues todos los sectores de Israel, ¿no? Y entonces Pablo, con esa astucia que Jesús nos dijo que la tuviésemos, que Jesús nos dijo, sed sencillos como palomas, pero cautos y astutos como serpientes, Pablo poniendo en práctica, ¿no?, esa astucia también que el Señor nos dijo que tuviésemos, dijo, esta es la mía. Aquí veo yo que hay fariseos y que hay saduceos, me están juzgando. No sabía Pablo cómo salir adelante en ese juicio que le estaban tramando por ser cristiano. Y entonces hay un momento en el que Pablo contesta, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe del pueblo. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por esperar la resurrección de los muertos se me juzga. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Se levantó pues un gran griterío, se pusieron en pie algunos escribas del partido de los fariseos y se oponían diciendo, nosotros no hallamos nada malo en este hombre, y si acaso le habló un espíritu o un ángel, eso encima lo dice para echarle en cara a los saduceos que no creían en los ángeles, ¿no? Y entonces en ese momento los fariseos, como Pablo ha dicho esto, pues empiezan a defenderle a Pablo, y en ese momento Pablo recurre y por lo menos digamos que a costa de esta estrategia que tiene en su autodefensa, pues recurre a Roma, apela a Roma, y entonces se salva del juicio del Sanedrín. Utilizó esta estrategia. A nosotros la estrategia de Pablo nos viene bien
porque hemos conocido esa diferencia que había entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, y acordaros de aquel otro pasaje del Evangelio, que es el de Marcos 12, 18-27, en el que un grupo de saduceos que no creían en la resurrección van ante Jesús para tenderle una trampa, como queriendo decir, eso de la resurrección es ridículo, ¿no? Y es ese pasaje en el que le dice: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no hijos, que su hermano tome a la mujer para dar descendencia a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero murió sin dejar descendencia. También el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y el tercero lo mismo. Ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos murió también la mujer, que había tenido a 7 hermanos como esposos, ¿no? En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 tuvieron por mujer. Es decir, esta era no una pregunta hecha con buena voluntad, sino una pregunta hecha con mala voluntad por parte de los saduceos, como ridiculizando eso de la resurrección. Diciendo, bueno, ¿qué pasa? Que esta mujer que se ha casado con los 7 hermanos va a tener un problema cuando resucite, ¿no? Allí, a ver cómo se reparte entre los 7. Y Jesús le dice, no, Jesús, estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios, pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, serán como ángeles del cielo. Es decir, que es otro pasaje del Evangelio en el que se ve claramente cómo los saduceos no creían en la resurrección. Es más, incluso intentaban pues ponerle aparentes pruebas o contradicciones para que Jesús de alguna manera tropezase, ¿no? O se viese en una contradicción con esa doctrina. El caso es que en el resto de Israel, en el resto más fiel de Israel, pues estaba ya consolidada la fe en la resurrección. Se había ido consolidando. Y, por ejemplo, los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, creían claramente en la resurrección. Cuando muere Lázaro y Jesús se acerca ya, le dice Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y fijaos lo que dice Marta. Le respondió Marta: yo sé que resucitará en la resurrección el último día. O sea, que Marta creía en la resurrección en el último día. Bueno, luego ahí llega el momento en que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Pero aquí lo importante es que veamos que Marta, esa familia de Betania, pertenecía a esa parte del pueblo de Israel que tenía claro, ¿no?, la fe en la resurrección en el último día. Había ido, pues, ¿no?, avanzando la creencia en la resurrección, y eso ya estaba bastante maduro en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es, digamos, una de las de los argumentos principales? La fe en la resurrección descansa en la fe en que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y ese es el argumento que utiliza Jesús también ante los saduceos, que le ponen esa especie de prueba, ¿no?, para intentar pillarle a Jesús, de que aquella mujer que había tenido los 7 maridos, y les dice: y acerca de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Es decir, en aquella zarza que ardía sin consumirse, se reveló que Yahvé era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios no únicamente de unas sombras del ser, porque no se trata de que Abraham, Isaac y Jacob y todos los muertos del Antiguo Testamento fuesen como leves sombras, ¿no?, una especie de espíritu errante, sino que Dios prometía que sería el Dios pleno de esas personas, y esas personas no solamente eran un vago espíritu, sino que eran ellas mismas en su cuerpo y alma.
aquella zarza que ardía mientras que Yahvé decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquella zarza que ardía sin consumirse era también una imagen de la resurrección, de que aquel cuerpo que primeramente sería consumido por la muerte sería finalmente resucitado, y la muerte no podría consumirlo, como tampoco podía consumir esa zarza. Bien, vamos a meditarlo brevemente y continuamos con el punto 994. El punto 994, después de que se nos ha descrito pues cómo ha habido una evolución en el pueblo de Israel en la revelación del Antiguo Testamento, finalmente el punto 994 llega a decirnos pues cómo al llegar Jesucristo ya estaba madurada, ¿no?, esa fe en la resurrección, pero es que al llegar Jesucristo se liga la fe en la resurrección a la fe en la propia persona de Jesucristo. El capítulo 11 de San Juan, versículo 25, dice, ¿no?, Jesús responde a Marta, cuando después de que ella ha dicho: sí, yo creo en la resurrección, al final, en el último día, y Jesús le responde: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es decir, Jesús le pide que dé un paso más, porque Marta creía en la resurrección al final, pero ahora le faltaba dar un paso más, y es creer que la resurrección se identifica con la persona de Jesús. Jesús va a ser el resucitado. No únicamente va a ser el que nos resucite al final de los tiempos, es que Jesús Él va a ser el resucitado. Y la resurrección va a estar ligada a la fe en Jesucristo, la resurrección para la vida eterna. No es lo mismo, por lo tanto, hacer cosas buenas que ser la bondad. Bueno, pues no es lo mismo resucitar que ser la resurrección. Y aquí es que se da un paso más, y Jesús le dice: ya no vale, ya, Marta, en este momento tienes que dar el paso de creer que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto tú? Y Marta hace esa profesión de fe: sí, Señor, yo creo. Hay un paso más, pues, importante, un paso importante en esta profesión, en esta confesión de fe. Y también se nos remite al texto de Juan, capítulo 5, versículos 24 y 25. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Juan 6:40, ¿no? Dice también: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el último día. Aquí se está hablando de la resurrección para la vida eterna. Bueno, pues, como he dicho antes, con frecuencia se habla de la resurrección pues exclusivamente referida a la resurrección para la vida eterna, aunque en algún texto se matiza suficientemente que también existe la resurrección para la muerte eterna, pero bueno, lógicamente de eso no se está continuamente hablando, basta con que se diga de vez en cuando. Lo lógico es que sea un mensaje de esperanza dirigido
a esta afirmación: el que cree en Cristo tiene vida eterna y Él lo resucitará en el último día. Incluso también se liga esa firme esperanza en la resurrección a la recepción de la Eucaristía, que quizás sea ya el texto cumbre en el que Cristo se presenta como la resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Recibir la Eucaristía, pues, es recibir como una prenda de resurrección, porque cada vez que comulgamos, estamos comulgando la carne de Cristo resucitada. O sea, estamos ya anticipando la resurrección. Estamos recibiendo una prenda de resurrección. Estamos recibiendo algo del más allá de la muerte. Y esa carne resucitada nos está preparando para la resurrección final. Es decir, que cuando llega Jesucristo, Él confluye con esa preparación que tenía el pueblo de Israel para creer en la resurrección, pero da un paso más, porque es que Él viene a decir que la resurrección está unida a la fe en Él. Cristo es el resucitado. Él nos resucitará. Lo cual también es fortísimo, porque es una afirmación de la divinidad de Jesucristo, claro. Sí, cuando Él dice, y yo le resucitaré, bueno, ¿quién puede resucitar más que Dios? Cuando Jesús dice, yo le resucitaré, es una clara confesión de divinidad. La resurrección se identifica con la persona de Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y se identifica con la fe en Él. Bien, dicho esta afirmación tan cristocéntrica, porque al final la resurrección también es cristocéntrica, pues el Evangelio nos recuerda, mejor dicho, el Catecismo nos recuerda que en el Evangelio también se nos ofrecieron Jesús quiso realizar unos milagros de resurrección, 3 milagros en concreto, de resurrección, devolviendo a la vida a algunos fallecidos, como una prenda de la resurrección definitiva. Hay una clara diferencia, ¿no?, entre los 3 milagros de resurrección que ahora vamos a comentar, una clara diferencia con la resurrección de Jesucristo. Y es que la resurrección de Jesucristo es una resurrección a la vida eterna, y la resurrección de Lázaro, o la de la hija de Jairo, etcétera, pues son unas resurrecciones que son a la vida temporal. O sea, que volvieron a la vida temporal y al cabo de unos años volverían a morir, claro. Esto, por cierto, es un pequeño detalle que con frecuencia olvidamos, Nos olvidamos cuando también al Señor le pedimos pues un milagro de sanación, que a veces pues al Señor, bueno, pues legítimamente le podemos pedir, ¿no?, pues una intervención suya divina de la sanación de un enfermo, y le decimos, Señor, pues tú que sanaste al leproso, te pido también que sanes a este familiar mío. Bien, legítimamente le podemos pedir eso, pero fijémonos en un detalle, que a veces nos olvidamos de eso, y es que Jesús, que sanó a los enfermos, les sanó para un tiempo, y al cabo de unos años volverían a enfermar, y ya no los volvió a curar, sino que ya se murieron. Y cuando resucitó la hija de Jairo, pues la resucitó para unos años, pasados los cuales volvió a morir y ya no intervino, ¿no? O sea, que no nos olvidemos que las intervenciones de Jesús de sanación son temporales y son un signo de la salud eterna, pero no son un fin en sí mismas. Por lo tanto, no podemos hacer, incluso cuando hagamos peticiones de sanación al Señor, ¿no?, esas peticiones no las podemos hacer de una manera, pues como si fuesen pues una petición fundamental y esencial, ¿no? Porque es que esa petición, en la medida que entre pues en la providencia de Dios para ser un signo de la vida eterna, Dios podrá concederla. Y en la medida en que ese signo Dios ya lo entienda, que ya lo ha dado, etcétera, pues no será necesario. Eso es un detalle que a veces se nos olvida, porque lógicamente el Evangelio no cuenta la historia de esa persona que fue sanada y cómo años más tarde volvió a enfermar. Eso no lo cuenta, pero evidentemente ocurrió. La prueba es de que ya no están aquí. Bueno, pues 3 son los milagros de resurrección, ¿no?, que cuenta el Evangelio. El primero es el de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, que lo cuenta en Marcos capítulo 5. Y es
es un milagro que impactó mucho, pues porque claro, el jefe de una sinagoga era un hombre muy conocido, un hombre que por otra parte estaba ligado a toda la religiosidad, ¿no? Pues tradicional de Israel. Lo más hermoso de este texto es que cuando Jesús se acerca a esa casa y cuando le dicen la niña ha muerto, él dice, dejad, ¿por qué os alborotáis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él, pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Tomando a la niña de la mano le dice, Talita Kumi, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso en pie. Digo que es hermoso que este texto ha tenido tal fuerza, ¿no?, en la comunidad cristiana, que cuando le transmiten la noticia, ya llega tarde, Jesús, porque tu hija ha fallecido. Y Jesús dice esa frase de, esta niña no ha muerto, está dormida. Digo que tal fuerza ha tenido esta palabra de Jesús, que los cristianos, desde esta palabra de Jesús, hemos llamado en dormitorios al lugar en el que depositamos a los muertos. Porque no sé si sabéis que la palabra cementerio tiene esa significación. La palabra cementerio tiene el significado de dormitorios. La palabra cementerio viene del griego koimeterium, que significa dormitorio. Fueron los cristianos los que cambiaron una palabra anterior en la que se les llamaba necrópolis, ciudad de los muertos, así se llamaba al lugar en el que se enterraban los muertos, las necrópolis, ciudad de los muertos. Pues bien, los cristianos, especialmente los cristianos griegos, cambiaron esa palabra, y en vez de necrópolis, ciudad de los muertos, por esa devoción a este texto de la resurrección de la hija de Jairo, llamaron koimeterium, es decir, dormitorio, y después se tradujo esta palabra al latín como cementerium, lugar de los muertos. Esta niña no ha muerto, duerme. Para nosotros la muerte es un dormir, y la dormición es en la espera, ¿no? Todo aquel que duerme espera despertar. Nosotros velamos el sueño de los muertos, esperando su resurrección. Es hermoso esto, velamos el sueño de los que están durmiendo. Es un velar, un cuidar, igual que también nosotros cuando alguien está durmiendo, ¿no?, pues respetamos ese descanso suyo, también respetamos el descanso de los que duermen esperando la resurrección. Es hermoso este texto, porque nos hace entender que este momento intermedio, ¿no?, hasta la resurrección final, es un momento en el que velamos el descanso de quienes están durmiendo esperando la resurrección. El siguiente texto es el de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que está en el capítulo 7 de Lucas. De este segundo texto se remarca sobre todo el hecho de que era una mujer viuda y que estaba enterrando a su hijo único. Bueno, lo cual, como nos podemos imaginar, remarca pues un drama, ¿no?, el drama de la soledad. La mujer era viuda y estaba enterrando a su hijo único. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Tuvo compasión, dice, de ella. Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, joven, a ti digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo dio a su madre. O sea que es un milagro de resurrección en el que se remarca mucho la compasión de Jesús ante la soledad del corazón del hombre, porque es verdad que para nosotros la muerte es un drama de soledad, y en medio de ese drama de soledad Jesús también promete la resurrección y dona la resurrección para consolar la soledad del hombre, y se lo dio a su madre, dice. En esa intervención de Cristo resucitando es una imagen, es las arras de lo que está por llegar, del don de Dios que nos resucitará al final de los tiempos.
Bien, y por último, la tercera resurrección es la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11 de San Juan, que también remarca pues un aspecto importante. Acordaros de que cuando van a decirle a Jesús, tu amigo Lázaro está muerto, o mejor dicho, perdón, tu amigo Lázaro está enfermo. Él dice, esa enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. Es decir, que lo curioso de este texto es que cuando a Jesús le anuncian de que su amigo Lázaro estaba enfermo, no sale corriendo para curarlo, sino que allí permanece 2 días más. Y de hecho en esos 2 días se murió. Y de hecho después Marta parece que le reprende a Jesús que haya tardado tanto en venir. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero es que Jesús había dicho, esta enfermedad, esta muerte es para dar gloria a Dios. Es decir, que también el hombre glorifica a Dios cuando muere en la esperanza de la resurrección. No olvidemos esto. Esa palabra de Jesús que dice, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hombre, por una parte se puede referir a ese caso concreto de Lázaro, pero también lo podemos aplicar a todos nuestros casos, ¿no? Nuestra muerte, nuestra enfermedad, que lógicamente concluirá en su muerte, ¿no? Vivida en la esperanza de la resurrección, es para gloria de Dios, para su alabanza, para esa entrega definitiva que también el Señor nos pide en el momento, ¿no? El momento final. Bien, y concluyo con el último de los textos, que es el de, dice también el Catecismo, pues cómo Jesús también nos habló de un signo, ¿no? El signo de la resurrección, que iba a ser, pues, el signo de Jonás, o el signo del templo. Al igual que Jonás había permanecido 3 días en el seno de la ballena, así también Jesús permanecería 3 días en la tierra hasta resucitar. La muerte, por lo tanto, nos quiere decir ese ejemplo de Jonás, que permanece 3 días en el seno de la ballena, que en la muerte hay una permanencia de ese cuerpo depositado que no escapa al cuidado de la providencia de Dios. El cadáver no es como rechazado por Dios, no. El cadáver también está dentro de esa providencia de Dios, igual que también estaba dentro de la providencia de Dios aquel cuerpo de Jonás en el seno de la ballena. El seno de la ballena es imagen del seno de la tierra, que está cuidando también el cuerpo de Cristo y el cuerpo de todos los difuntos. Por lo tanto, es como el ejemplo de Jonás y la ballena es como un recordar, Dios no deja de su providencia el destino de ese cuerpo sin vida depositado en la tierra. Y la tierra, igual que aquella ballena, entregará ese cuerpo para la vida. De la misma manera, el otro ejemplo que pone Jesús, destruid este templo y en 3 días yo lo reedificaré, es otro templo en el que la muerte tiene esa capacidad. Se describe la muerte como la que tiene la capacidad de destrucción de un santuario. La muerte es como destrucción de un santuario en el que ha habitado Dios. Y la resurrección es la reconstrucción del santuario en el que habita Dios. La resurrección es presentada como la reconstrucción de un cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que en él habita Dios. Si la muerte es equiparada en este ejemplo a la destrucción del templo de Jerusalén en el que habitó la Shekinah, la gloria de Yahvé, pues también la resurrección es equiparada a la reconstrucción de un templo que es el templo de Jesucristo, del templo de su cuerpo en el que habita no corporalmente, pues la plenitud de la divinidad. Bien, dejamos aquí
con el comentario de los distintos textos. Nos quedamos en este punto 994. Damos gracias al Señor por haber podido tener este rato de compartir nuestra fe. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.